La reflexión que voy a desarrollar hoy tiene que ver con la relación entre la pedagogía por proyectos y su aporte a la construcción de la ciudadanía desde la primera infancia. Y gran parte de esta reflexión está basada en el libro La ética cordial, Educar en la ciudadanía en el siglo XXI, de la filósofa española Adela Cortina. Ella plantea que etimológicamente la palabra ética significa forjar el carácter, el ethos, y la ética cívica es el conjunto de valores y principios que una sociedad moralmente pluralista comparte y que permite a sus miembros construir la vida juntos. Y así se va configurando el capital ético conjunto. El diplomado Educación Inicial para una Ciudadanía desde la primera infancia, Tángaras y Barranqueros, nos propusimos generar una serie de reflexiones en torno a los niños y las niñas concebidos como sujetos de derechos, como sujetos culturales, históricos y éticos. En ese proceso formativo se reconocen sus derechos y responsabilidades, también su propia valía y la valía de los demás. Estamos muy atentos en los procesos formativos al cultivo de la dignidad humana, a aprender a escuchar el otro, a reconocerlo, como diría Humberto Maturana, ese biólogo epistemólogo chileno, que es el otro, un legítimo otro, y también propender por el bien común y comprender y defender lo público como lo de todos. En esta experiencia formativa tenemos muy claro que la base de la formación debe ser reconocer nuevamente la Declaración de los Derechos Humanos, que fue generada por la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial y que pone en el centro de la reflexión la dignidad humana. Enrique Chaux ha planteado en el libro de las competencias ciudadanas que ellas incluyen 4 competencias que son las competencias cognitivas, que dan cuenta de la posibilidad de comprender el funcionamiento del mundo, interrogar para hacer esa comprensión, las competencias comunicativas que permite a los sujetos generar interacciones dialógicas para construir así puentes de sentido, de significación y nuevas realidades, las competencias emocionales que permiten no solo la expresión, sino el manejo, el control y también la posibilidad de mediar las emociones, y las competencias integradoras, que son la posibilidad de construir vínculos y articulaciones entre las anteriores competencias. El Ministerio de Educación Nacional de Colombia ha planteado que la educación inicial es un proceso estructurado, intencionado, permanente, que apunta a la promoción del desarrollo infantil y a la generación de los múltiples aprendizajes en los niños y las niñas. En todo este proceso de la pedagogía por proyectos, aprendemos a hacer con los niños y las niñas, a escuchar sus voces, a tener en cuenta sus perspectivas, propuestas, iniciativas, hipótesis, formas de relacionamiento. Y de allí es que tomamos de Adela Cortina la afirmación de que los seres humanos somos seres reciprocadores, o sea que nos construimos como sujetos éticos en procesos de intersubjetividad, es decir, de creación de conexiones y relacionamientos con los otros, donde se configura la alteridad. Tomamos de el pedagogo brasileño Paulo Freire en su libro Política de Educación la definición de ciudadano, que dice que ciudadano significa individuo que goza de derechos civiles
y políticos en un Estado, y que ciudadanía tiene que ver con la condición de ciudadano, es decir, con el uso de los derechos y el derecho a deberes de ciudadano. También tenemos esas corresponsabilidades con el afrontamiento de las realidades y su transformación. En la conferencia sobre educación para la ciudadanía mundial, en la primera infancia, la doctora Carolina Casas planteó que vivir juntos es para muchas personas el no afectar a otro, pero no es una obligación con el otro. Sin embargo, ella dice, yo siento que para la vida en democracia y también para nuestro propio bienestar como personas, debemos percibirnos como un contexto relacional en el cual nosotros debemos cosas a los demás. Debemos respeto, debemos compasión, debemos empatía. Durante la formación nos fuimos dando cuenta de que hay principios fundamentales en la formación de ese sujeto ciudadano y que están registrados en la Ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia. El primero es el interés superior del niño. La idea es que las decisiones y los procesos se tomen pensando en cuidar ese interés superior, agenciar la participación, reconocer la corresponsabilidad que existe entre la familia, la sociedad y el Estado, y agenciar valores como la solidaridad, la integralidad, la confianza, la justicia, la reciprocidad, el amor, el respeto, la libertad y la equidad. En los procesos de la pedagogía por proyecto se parte del reconocimiento del rol que tenemos todos los involucrados como aprendices auténticos, como diría Howard Gardner. Aprendemos las maestras, aprenden las niñas y los niños, aprenden las familias, pero también nuestros colegas y la institución misma aprende de la pedagogía por proyectos. En esa pedagogía se hace vida en el aula una vida cooperativa y democrática, como diría Joseph Jolivet, y por eso hay cambios fundamentales. Se dice que son cambios de 180 grados. Cambian las relaciones de poder porque se convierten en relaciones horizontales. Cambia incluso la concepción del conocimiento porque se parte del socioconstructivismo, es decir, que el conocimiento es una construcción social que se hace con los otros en contextos determinados y situados social, temporal y espacialmente. Partimos del reconocimiento de la capacidad de interrogar el mundo como el inicio valioso del proceso de aprendizaje, a partir de las preguntas, de las conjeturas, de los cuestionamientos, de las ganas de saber, inclusive de las dudas. Y por eso son tan bienvenidas las preguntas de las niñas y los niños, no solamente en el momento inicial de la interrogación y la indagación, sino durante todo el proceso. Hemos definido, a partir de los aportes de Joseph Jolivet, que hay distintas fases en el proceso de configurar la vivencia de la pedagogía por proyectos. Está la fase de indagación, caracterización, interrogación. Está la fase de planeación conjunta, que es la proyección en el lenguaje de las bases curriculares. Está el vivir la experiencia o la implementación o ejecución del proyecto, pero también la fase de valoración, que se da alrededor de un monitoreo y un seguimiento, la fase de documentación de la experiencia donde se objetiva, se hace, digamos, un distanciamiento para poderla observar desde lejos y aprender de esa experiencia, y una socialización de la misma. Y reconocemos alrededor de todo este proceso que se hace porque somos seres de lenguaje, somos capaces de enunciarnos, narrarnos, preguntar, poner en común las ideas, disentir, concertar, coordinar,
ejemplificar, narrar. Y también una cosa muy importante, argumentar, traer razones y elementos verificables, racionales, para poder buscar la verdad y buscar las formas de construir la comprensión de esa realidad. Trayendo a uno de los autores del cual hemos aprendido mucho, que es Jan Vasilev, en la pedagogía por proyectos, visiones y trayectorias, él plantea 4 aspectos fundamentales de la pedagogía por proyectos que vimos en las experiencias de las maestras participantes en el diplomado que se hicieron vida. Uno es la creación de un clima de confianza, sabernos capaces de. El segundo elemento es la apropiación de un espacio-tiempo de formación por parte de los sujetos en formación. O sea, somos conscientes de que estamos en una hora alrededor de una serie de condiciones y posibilidades para seguir aprendiendo e incluso desaprendiendo, que estamos implicados de manera personal en el seno de un grupo. Si bien este es un trabajo de carácter colectivo y cooperativo, cada uno de los niños y las niñas y también de las maestras tenemos un rol o varios roles en ese proceso del proyecto. Y por eso van surgiendo también proyectos personales. O sea, hay un proyecto común, que es un proyecto grupal, colectivo, pero que eso nos va provocando unas nuevas rutas de indagación, unos nuevos intereses y unos elementos importantes que queremos profundizar y aprender. Aprendemos porque hacemos con los otros, hacemos con las manos, hacemos con el cuerpo, hacemos con la experiencia, hacemos con la interacción. Y por eso traemos una frase que es del libro de Adela Cortina, que es una frase que ella retoma de Fausto de Goethe, que es: en el principio era la acción, porque en la pedagogía por proyecto hacemos con el otro, pero también en el principio era la palabra, que nos permite interpretar y orientar las acciones. De allí que esa ciudadanía empieza de manera temprana en la medida en que conversamos con los otros, proponemos, generamos acuerdos, argumentamos o contraargumentamos, podemos incluso tomar posiciones opuestas, disentir desde el respeto y desde la consideración con el otro. Hemos reconocido desde la red del lenguaje y también en REIR que la pedagogía por proyectos agencia la generación de comunidades dialógicas. Es muy importante profundizar en esa posibilidad de crear diálogos con los otros, reconocernos como seres discursivos, capaces de plantear argumentos, proposiciones, reflexiones, interrogantes, creaciones. Somos seres que conversamos, nos ponemos en el lugar del otro, disentimos, concertamos, consensuamos, también cedemos, ponemos límites, reconocemos y construimos así escenarios democráticos. La escuela debe ser un territorio de construcción de ciudadanía y democracia de manera permanente, y eso implica incluso reconocer las diferencias, poner los límites, acatar las normas, plantearnos el sentido del bien común, plantearnos la importancia de generar una conciencia de lo público y también darle lugar al conflicto para tramitarlo. Plantea pues Adela Cortina la necesidad de construir una ética cívica, una ética de las personas entendidas como ciudadanas, y es desde allí donde se configura la base del capital ético conjunto. La ética cívica, dice Cortina, se refuerza cuando la organización de la vida democrática alienta el desarrollo de virtudes como la pasión por la justicia y la libertad, la encarnación de la solidaridad, el respeto activo a las posiciones distintas de la propia, el recurso a un diálogo justo para resolver los conflictos. No es un océano de mermelada,
como diría Stanislao Zuleta, sino la posibilidad de afrontar los conflictos para crecer a partir de ellos. Entonces, durante todo este proceso hicimos vida, y las compañeras maestras lo pueden constatar, las fases de la pedagogía por proyectos: la indagación e interrogación, observando a los niños y las niñas, siendo capaces de caracterizar su desarrollo personal y social, sus formas de autorregulación, la calidad de su discurso, la cooperación con el otro y los niveles de participación. A partir de allí, y en ese esfuerzo importante de escuchar sus voces, se hizo una planeación, se vivió la experiencia, se hizo un ejercicio de observación. Algunas de las compañeras incluso volvieron al instrumento de caracterización para constatar los avances de los desempeños de las niñas y los niños. Documentaron a través de la ficha de proyectos, a través de la escritura de su contrato didáctico y del mismo proyecto. Se hizo la feria de socialización e hicimos esa reflexión pedagógica que nos permite darnos cuenta de los aprendizajes, de las necesidades, de los potenciales, pero también de los fundamentos que están sustentando nuestra práctica. O sea, estamos basados no solamente en intuiciones, sino en conceptos, productos de la investigación, de la teoría y del desarrollo conceptual que se ha dado en el país y también en el mundo. A continuación, vamos a ir retomando cada uno de los proyectos de las compañeras para identificar elementos muy valiosos que se dieron allí. Voy a empezar con el proyecto Monstruos Amistosos de la compañera Carmenza Espinal de Compartir las Brisas, y surge alrededor de una vivencia de miedos y de un interés por los monstruos, por los vampiros, y donde los niños y las niñas empezaron a dar cuenta de sus creencias, de lo que oían decir en sus casas y en la comunidad. Y durante ese proyecto se agencia mucho la participación, porque las niñas y los niños pueden contar qué quieren aprender. Además, realizaron dibujos, hicieron indagaciones, se agenció la escucha, participaron las familias y afrontaron también las representaciones de miedo que habían allí, y eso le permitió a la maestra, a las niñas y a los niños identificar y manejar emociones. También cabe anotar la importancia de la investigación, porque a partir de las preguntas fueron a investigar a internet, hicieron relatos familiares, le preguntaron al papá, a la mamá, a las abuelitas, y fue un trabajo muy importante sobre qué les produce miedo. También construyeron la red textual y se plantearon qué hacer con los textos. Hubo películas, baile, el monstruo de la laguna, hicieron juegos, expresión corporal, plastilina, también tuvieron la práctica del cuaderno viajero, construyeron historias de monstruos, y allí la familia hizo un monstruo con material de desecho, y realmente es un proyecto lleno de creatividad, participación y también afrontamiento a situaciones reales como las emociones y los miedos, que es uno de ellos. En el proyecto Yerbabuena llega a clase, donde participaron las compañeras Zulma Mónica y Lisset de la Institución Educativa San Fernando, se puede ver un ejercicio muy importante de identificación de las capacidades de las niñas y los niños. Se construye una amplia red textual y se plantea que los niños y las niñas pueden ser más autónomos y cooperativos de cara al medio que los rodea. Es un proyecto lleno de participación de las familias.
se hacen asambleas, tiene un lugar importante la literatura, el juego de roles, la exploración del medio. Todos vimos cómo sembraron las huerticas, indagaron también los saberes populares de las mamás, de las abuelas alrededor de las hierbas. Incluso hasta las compañeras de servicios generales hubo traslado de macetas, mini huertas, rotondas, cuidado de planta, que tienen en el fondo el cuidado de la vida y el agenciamiento de la vida cooperativa en el aula. Constituyeron una comunidad de aprendizaje, realizaron el álbum histórico, hicieron una distribución de los roles. En este proyecto, como en el anterior, se realizó la caracterización y el horizonte de sentido. En el tercer proyecto de la profesora Alba María Arenas, Cantando con mi guitarrillo, se hace una experiencia muy bella para fomentar las habilidades de atención, postura y ritmo, y también el movimiento constante. Se desarrolla la observación sobre las capacidades motrices, tanto en lo visual, lo motor, como lo auditivo. Y se trabajaron los villancicos. Estaban aprendiendo a tocar y hay un trabajo muy lindo alrededor de las preguntas de las niñas y los niños. Se hace la caracterización, el horizonte de sentido. Se plantea que hay que generar más atención porque los van a ver la familia. Hay un ejercicio de modelaje. Y hay un trabajo muy importante del tiempo, el espacio, los instrumentos y la actitud. Se crean entonces esas condiciones de tiempo, espacio, instrumentos y actitud que son condiciones para el desarrollo artístico. Ahí hay un trabajo de participación, de construcción de una disciplina amorosa y del agenciamiento del interés de las niñas y los niños. En el proyecto de la institución educativa de Arabia, la compañera Franny Correa hace con las niñas y los niños el maravilloso proyecto de las mariposas superpoderosas. Igualmente hace la caracterización, el horizonte de sentido que está centrado en la calidad del discurso. Desarrolla una red textual, aprovecha la curiosidad premiada, los videos y otros textos y se da cuenta que los niños y las niñas que al principio estaban tímidos, tenían miedo para hablar, han ido soltando más, comparten sus intereses, aprovecha la zona verde para explorar con las lupas, es decir, generan experiencias y vivencias con la naturaleza. Esta profe está creando ecosistemas de aprendizaje y además confronta algunas creencias desde la indagación con los niños y las niñas, como por ejemplo que si se le toca las alas a la mariposa se puede envenenar, y además va registrando todas esas preguntas y frases, afirmaciones de las niñas y los niños para que ellos se den cuenta de que las cosas que se dicen son susceptibles de ser escritas. Por lo tanto, ahí se agencia las capacidades de oralidad, lectura y escritura. Muy bien, desarrollan el preguntario, se agencia el proceso de pensamiento científico, pues logran categorizar las preguntas y organizarlas, las de insectos, las de seres fantásticos, las de culebras y pájaros. Y eso lo que hace es organizar el pensamiento, porque categorizar son procesos de organización del pensamiento, y la profesora tiene muy en cuenta la habilidad y capacidad de argumentación y por eso los invita a decir por qué quieren aprender. Se construye un contrato didáctico que da la línea para que las niñas y los niños sean protagonistas de esta planeación. Es una práctica muy importante de escucha efectiva de las voces de las niñas y los niños y se articula el proyecto al horizonte de sentido. El proyecto Encanto Animal de la profesora María Eugenia Ríos de la institución educativa Enrique Millán parte de la pregunta de qué quieren hacer y ellos
contestan que quieren cuidar los pollitos, los animales, y luego la profe dice que quieren conocer. Entonces se organizan alrededor de un desafío muy importante y es investigar sobre los animales que salen o nacen del huevo. Ellos plantean ese hermosísimo nombre, Encanto de Animales. Uno de los textos que trabajan es Cocorocó, hacen una red textual y con los proyectos que hemos hasta el momento analizado, vemos que dentro de la competencia calidad del discurso aparecen desempeños como que los niños y las niñas discuten, confrontan, argumentan, validan, contrastan, leen, conversan, juegan a las adivinanzas, bailan, se expresan corporalmente, exponen, expresan con disfraces, experimentan, crean, cotejan. El proyecto de las niñas y los niños acompañados de la profesora Dayana Bolaños de la institución educativa Jesús de la Buena Esperanza se llama Transición de los Planetas. Hacen una red textual muy rica y es un proyecto que agencia el pensamiento científico, parte de las preguntas, y dentro del proyecto se han realizado juegos de roles. Los niños se han planteado como producto un libro gigante, una presentación de ese libro, han escrito, dibujado, han representado y han expuesto. En este proyecto, como en los anteriores, las profesoras han hecho un relacionamiento de estos desempeños con los derechos básicos de aprendizaje. La profesora Natalia Montoya, desde toda su formación artística, con los niños y las niñas de Caperucita y San José, realizó una experiencia de creación de animales fantásticos. Y su propósito era crear mundos imaginarios. Trabajó la música, la estimulación musical, la literatura. Y uno de los dispositivos de creación fueron los animalarios verticales y horizontales. Este es un trabajo de creación, también inspirado en Gianni Rodari, en las preguntas de las niñas y los niños. Ellos dibujaron animales estrambóticos, también miraron lo del circo, hicieron un cuadro donde tenían registrado la fecha, el recurso, la provocación, y hubo algo muy importante allí, es que la profe Natalia se dio cuenta del incremento de los niveles de cooperativismo, de atención, del reconocimiento de los entornos, la lectura de cuentos y la expresión musical. El proyecto, acompañado por Cindy Matos, se realizó en el grupo de jardín del CDI Utepitos y es el proyecto que lleva por nombre Yo. Se hizo una observación inicial donde se identificaron algunos niveles de agresión verbal y en la caracterización entonces se identificaron cómo estaba la autorregulación, la comunicación con el otro. Habían también situaciones de ataques, de falta de respeto entre las niñas y los niños. Entonces la profe Cindy se plantea una rica red textual entre los cuentos que trabaja. Están Un pez es un pez, El pájaro del alma, El monstruo de colores. Hace con los niños recorridos diversos, trabaja movimientos para la expresión de las emociones, para también la asunción de los límites, juegos corporales, y hay un ejercicio muy importante de la autonomía en el juego. También se desarrollan asambleas, hay un interés por construir el símbolo, se hace un collage de sueños, títeres de... el producto que se plantea es un autorretrato con técnicas mixtas. Las profesoras de la institución educativa Guillermo Hoyos
que tienen aulas multigrado. Ellas son Ivonne Ladi Caterín y Lady Esperanza Narváez. Hacen con los niños y las niñas un viaje fugaz. Es un proyecto que tiene como interés el conocimiento del universo, del espacio, parte de una pregunta de por qué se forman las estrellas, por qué los planetas tienen colores. Hay una práctica muy valiosa de escucha de las voces, se plantean la cooperación con los otros, también las formas del discurso y la inteligibilidad del discurso, que se entienda lo que los niños y las niñas plantean. En este proyecto tiene un lugar importante la zona de desarrollo próximo, planteada por Vygotsky, porque los niños mayores sirvieron de monitores para los otros. Hubo un contrato didáctico, se pusieron tareas y responsabilidades, todos investigaron, consultaron los saberes de las familias e hicieron un trabajo muy valioso donde se explicó tanto en español como en inglés alrededor de las maquetas cómo funcionaban los planetas. El proyecto de la profesora Giovanna Casallas, Los animales, mundo salvaje, se desarrolló en la institución educativa Mundo Nuevo. Partió de una situación movilizadora que fue la visita de otros estudiantes al Parque Ucumarí. Cuando ella les pregunta qué querían aprender, ellos dijeron que querían aprender sobre todos los animales. Y allí se generó un bello preguntario. Entonces hicieron un trato y se agenció ahí la posibilidad de optar por cada uno de los animalitos que era interés de cada uno de los estudiantes. En el relato de la profesora Giovanna, se plantea la importancia de ponerse en el lugar del otro, de advertir los riesgos, de generar hipótesis. Ella hace una reunión con los padres de familia para hacerlos partícipes y aliados de este propósito. Hay un muy bello lugar del humor, se asignan las tareas, se hacen consultas de datos curiosos y ellos se plantean la exposición alrededor de la creatividad en una maqueta de nuestro mundo que da cuenta de la colección de los productos de los animales del mundo, los animales del mundo salvaje. Ahí hay un trabajo muy importante alrededor de descubrir las grafías de los niños y las niñas y sus dibujos auténticos. En la institución educativa La Inmaculada, la profesora Olga Lucía tiene al principio, un proyecto que estaba concebido alrededor de los oficios. Sin embargo, ella descubre la importancia de generar esa capacidad propositiva y esa capacidad de agencia que tienen las niñas y los niños para construir nuevas realidades. Hay una pregunta que aparece y es cómo se cuidan los animales entre ellos. Otra es que comen las lagartijas y entre pregunta y pregunta se organiza un preguntario. En este proceso hay colaboración entre los estudiantes, se distribuyen los roles, se eligen, hacen dibujos, se plantean lo que yo quiero saber, se confrontan, hay diferencia entre ficción y realidad, se plantea que no, ella no es un humano, elaboran el contrato didáctico, se hace observación, consulta, e incluso descubren en la National Geographic cosas muy importantes. Con la profesora Olga Lucía hemos reconocido que durante la pedagogía por proyectos los que más aprendemos somos nosotros los maestros y las maestras. Con el proyecto de la profesora Paula Ospina de la institución educativa Alfredo García, en Detectives de Insectos también se planteó la caracterización, el horizonte de sentido, la red textual. Los niños conversaron, plantearon como un producto final la poesía Insecto en el hormiguero, de la cual van a hacer una puesta en escena. Todos los proyectos
de los cuales nosotros fuimos testigos de su elaboración, tanto en la planeación como en el desarrollo, están llenos de evidencias y de reflexiones en torno a la participación, a los consensos, a la capacidad argumentativa, a la creación, a agenciar procesos de lectura, indagación, investigación y producción textual. El proyecto de las profesoras Lluvia de Los Ángeles y Marlene Urrego de recreo, que se llama Viernes Feliz, es un proyecto que ha escuchado las voces de los niños y las niñas y que reconoce que en algunos momentos los papás no acompañaban mucho los procesos de los niños y que era necesario agenciar unas experiencias donde ellos tuvieran ese vínculo afectivo y esa presencia con los niños y las niñas. Y esto lo construyeron alrededor de muchas vivencias lúdicas, creativas, culturales y ambientales con los niños y las niñas. Hicieron una cantidad de alianzas que generaron mayores relaciones, comprensiones, aprendizajes. Se nota la capacidad de gestión, de creación de productos semióticos, seleccionan formas, colores, hacen festivales de cometas, visitas a los caballos. Son proyectos que incluso tienen otros proyectos como si fueran hijitos. Se tiran a las piscinas, a los charcos. Realmente es una vivencia maravillosa. Con la profe Sandra de la institución educativa Guillermo Hoyos de la sede de Maracaibo, vía Marsella, se trabajó con los niños hormiguitas, símbolo de trabajo, esfuerzo y unión. Parte de la observación de las hormigas que genera curiosidad y miedo porque de pronto los pican y se genera esa pregunta problematizadora. Realmente se ve en este trabajo también un proceso investigativo importante. Los niños van reconociendo la organización social de las hormigas. Se incentiva la indagación, la consulta, el desarrollo del espíritu investigativo, las hipótesis, las estrategias de solución. Se construye una muy bella red textual y se inventan cuentos y canciones, dibujos, y los niños y las niñas preparan exposiciones sobre todo lo que han aprendido. Hay un reconocimiento muy hermoso y es que los niños dicen que esa maestra es la hormiga mayor porque es una gran trabajadora por su compromiso. Entonces, el producto son unas coplas cantadas que también dan cuenta como de la riqueza cultural que se tiene. La compañera Diva Inés Gaviria, que tiene un proyecto que se llama Cantando, que atento estoy, genera una observación de niños y niñas con una situación, digamos, especial en términos de su atención. Algunos niños plantea ella con espectro autista y lo que ella quiere es demostrar que alrededor del ritmo y la melodía de canciones, por ejemplo, Sinfonía de Bichos Raros, de Puerto Candelaria, podría hacerse una experiencia llena de entusiasmo, de vida, de riqueza para trabajar con estos niños y niñas. Y el equipo de educación inicial de la Secretaría de Educación planteó su proyecto denominado Innovando desde la primera infancia, que es un trabajo de sistematización de las experiencias presentadas por las profesoras de Pereira en el 6º encuentro de experiencias significativas. Un trabajo de reflexión en torno a la labor pedagógica de las maestras participantes en ese evento. Aquí hemos dado cuenta de la cantidad de proyectos. Tendría que anotar que el nombre del proyecto de la profesora Olga Lucía Franco es Arcoíris de Animales y de la profe Paula Andrea Ospina es Detectives de Insectos. Volviendo entonces a la reflexión,
nos plantea Adela Cortina lo siguiente: descubrir esos elementos intersubjetivos en la vida cotidiana exigía intentar descubrir creativamente en la convivencia ordinaria y en el diálogo qué es lo que ya se comparte, una ética intersubjetiva. Durante todo este trabajo de producción de los proyectos, los niños y las niñas tuvieron que plantear sus ideas, concertar, disuadir, explicar, interrogar, consultar, proponer inclusive a sus familias experiencias, tareas, acciones. Todo eso alrededor de saber vivir con los otros. El ministerio plantea que el ciudadano se construye para que la sociedad se transforme, y ese proceso de construcción ciudadana es un proceso de transformación social. Este elemento que acabo de compartir está tomado de los estándares básicos de las competencias ciudadanas. Y haciendo énfasis en lo planteado anteriormente, Alexander Ruiz y Enrique Chaus, los teóricos que han planteado las competencias ciudadanas en Colombia, dicen que las competencias ciudadanas son competencias cognitivas, comunicativas y emocionales que cuentan con el recurso de conocimientos específicos para poder ser integradas en un contexto ambientado democráticamente, en el que los derechos humanos son el eje fundamental y se articulan en ámbitos de convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Y en esas competencias ciudadanas se plantea fomentar el desarrollo de los conocimientos ciudadanos, que tiene que ver con conocer la norma, con apropiar los límites, con el respeto a la autoridad, con construir inclusive acuerdos de manera dialógica, con reconocer lo público, con asumir el bien común, fomentar el desarrollo de competencias comunicativas que están centradas en el escuchar con respeto, en el argumentar, en identificar al otro como un legítimo otro, en reconocer la alteridad, en plantear disensos, consensos, en el respeto de la palabra, en el respeto de los turnos, en llegar a acuerdos, en reconocer la importancia de la veracidad del discurso. Las competencias cognitivas tienen que ver con las capacidades para aprender, para saber cómo funciona el mundo, para interrogarlo, para generar hipótesis, para construir formas de atención, relacionamiento, asociación, argumentación, observación, generar pensamiento inferencial, pensamiento crítico, pensamiento propositivo, pensamiento reflexivo. Las competencias emocionales tienen que ver con la capacidad de reconocer al otro, de generar tramitación de las emociones, no solamente controlarlas, sino manejarlas, poder reconocer lo que se está sintiendo y poder alrededor de ese reconocimiento de sus emociones también reconocer las emociones de los otros. Promover el desarrollo de las competencias integradoras tiene que ver con articular en la misma acción todas las demás competencias y conocimientos. En estos aprendizajes es muy importante el manejo de los conflictos de manera pacífica, y eso está relacionado con el fomento del desarrollo moral, que tiene elementos como generar empatía, juicio moral para analizar, argumentar y dialogar sobre dilemas de la vida cotidiana, descentrarse de sí, coordinar perspectivas, reconocer la perspectiva del otro, generar un pensamiento sistémico que incluya todo el conjunto de relaciones y también el pensamiento complejo. Reconocemos pues que las niñas y los niños se forman en escenarios sociales
y culturales cargados de sentidos. Allí aprenden los valores, las formas de relacionarse con sus congéneres, las maneras de intercambiar concepciones, ideas, emociones, propuestas. Se plantea dentro de la pedagogía por proyectos que el primer aprendizaje es convivir. O sea, somos seres relacionales, seres sociales, y nuestro primer proceso de socialización primaria se da en el nicho familiar, en el nicho del vecindario de la comunidad y en la escuela. Ese segundo aprendizaje es aceptar las diferencias, reconocernos plurales, singulares, únicos. Ese reconocimiento de sí mismo y de los demás. Aprender a construir la norma, pero también apropiarla y respetarla. Lo que vamos a trabajar a continuación, son los aprendizajes generados por el estudio de la obra de Adela Cortina. Ella plantea que los vínculos nos obligan en el mejor sentido de la palabra, porque obligar etimológicamente es ligar con, o sea, vincularse. Dice el reconocimiento de que necesitamos a otros para llevar adelante nuestros planes vitales. Presente en múltiples tendencias es sin duda, urge potenciar esa necesidad de establecer vínculos, vínculos por contrato o por don, sin que exista ningún lazo anterior, o porque nos percatamos que ya existe un vínculo que pide ser reconocido y reforzado de diversos modos. Un vínculo que obliga. Por ejemplo, en el momento en que hacemos el contrato didáctico, que es una planificación específica sobre las responsabilidades y roles que cada uno de los estudiantes y la maestra van a tener en el desarrollo del proyecto. El reconocimiento y la obligación, dice Adela Cortina. Sin duda, obligación es prácticamente sinónimo del deber en todas las lenguas. Pero si se piensa un poco, tiene una importante peculiaridad, y es que lo debido descansa en el reconocimiento de un vínculo, de una ligatio, de la que se sigue una obligatio. Y entonces la obligación puede ser o bien un deber, es decir, una respuesta a una exigencia, o bien el regalo que hace quien se sabe y siente ligado a otro. Sin ese reconocimiento del vínculo, el deber o el regalo carecen de sentido. Por eso en la pedagogía por proyecto no hay tareas puestas desde afuera, sino hay responsabilidades asumidas y planteadas de manera conjunta, de manera cooperativa. En todo este proceso se agencian unas virtudes o unos valores que son unas estimaciones culturalmente asumidas, como son bondad, compasión, amor, paz, solidaridad, verdad, justicia, armonía, respeto, bien, gratitud, gracia. Dice Adela Cortina que se trata de aprender a degustar, como a estimar valores, como son la capacidad de estimar, 2, apreciar la dignidad, los derechos humanos, 3, generar un descubrimiento creador, centrarnos en cualidades no físicas pero sí reales, el dinamismo de los valores, o sea, no están quietos, van generando una transformación en la historia, en la convivencia, en el relacionamiento, hacer el mundo habitable, más vivible, más amable, generar procesos de justicia y cuidado y aprender a degustar los valores. ¿De qué se trata esa capacidad de estimar? Parte del reconocimiento de la dignidad, que es el fundamento de los derechos humanos. Y esos derechos humanos son exigencias de las personas para llevar una vida digna, que tienen que ser reconocidas como un derecho por aquellos que tienen la estimativa suficiente como para captar su dignidad y en consecuencia se comprometen a satisfacer tales exigencias con los medios jurídicos e institucionales necesarios.
todos los derechos humanos han sido conquistas sociales. Adela Cortina plantea también apreciar la dignidad y los derechos humanos. El derecho humano siempre tiene la siguiente secuencia: exigencia para llevar adelante una vida digna, reconocimiento internacional de que tal exigencia es un derecho, obligación de satisfacerla con medios jurídicos e institucionales. Se habla de tales derechos como derechos morales, porque son exigencias que conminan moralmente a las comunidades concretas y a la comunidad internacional para que las reconozcan como derechos y reconozcan a la vez la posibilidad de satisfacerlas. Un derecho fundamental es el derecho a la educación, que tiene que ver con el derecho al desarrollo integral de las niñas y los niños, y está ligado a los derechos culturales. El descubrimiento creador plantea que los valores son cualidades reales de las personas, las cosas, las instituciones y los sistemas, y precisamente porque lo son, los estimamos. Entonces, la definición de valor es cualidad que poseen algunas realidades consideradas bienes, por lo cual son estimables. Y estos valores plantea que son cualidades no físicas, pero sí reales. Los valores son cualidades reales que no inventamos, sino que reconocemos, pero las descubrimos creativamente. Por ejemplo, el valor de la participación, el valor de la palabra, el valor del respeto, el valor de la reciprocidad. En el dinamismo de los valores dinamizan nuestra acción en un doble sentido, ya que los positivos nos incitan a tratar de alcanzarlos, mientras que los negativos nos mueven a erradicarlos. Y en todo este proceso de lo que se trata es de hacer un mundo habitable, que desde la lógica axiológica demanda al menos 3 cosas: respetar los valores positivos, donde ya están incorporados, defenderlos en las situaciones donde se encuentren precarios, o tratar de encarnarlos cuando no estén o cuando dominen los valores negativos. En cuanto a la justicia del cuidado, plantea que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Y realiza esta reflexión: ni las personas ni las sociedades nacen con una conciencia ya hecha, sino que va formándose a través de un proceso de aprendizaje que abarca bien la propia biografía personal, bien la historia. En ambos casos se trata de un proceso de degustación por el que vamos comprobando qué valores acondicionan mejor nuestra existencia y sobre todo qué forma de realizar esos valores, qué forma de ponerlos en práctica. En ese proceso cooperan aspectos emocionales, sentimentales y cognitivos que siempre están estrechamente entrelazados entre sí, tanto en el caso de las personas como en el de las sociedades. Los seres humanos vivimos inmersos en el mundo del lenguaje. En él hacemos ciencia, poesía, filosofía, expresamos nuestras emociones, compartimos afectos, bregamos por la justicia y nos compadecemos del dolor. En él, y no solo en el ámbito de la conciencia al que Kant dio la relevancia, vivimos y somos. Por eso, para descubrir qué proposiciones son verdaderas y qué normas son justas, necesitamos entablar diálogos entre los interlocutores en las condiciones más próximas posibles a la simetría y estar dispuestos a dejarnos convencer por la fuerza del mejor argumento. De allí la importancia y la insistencia de aprender a argumentar, de dar razones, de generar explicaciones, de conducir un hilo de la tesis que se desarrolle una afirmación. El vínculo como fuente de obligación moral es el vínculo del reconocimiento recíproco que une a las personas en el lazo de la intersubjetividad. Pascal decía que conocemos la verdad no solo por la razón, sino también por el corazón.
y conocemos la justicia por el corazón, las entrañas del corazón. La reflexión kantiana sobre los imperativos morales descubre, pues, en las entrañas de la vida moral el valor de la libertad personal, entendida como autonomía de unos seres que valen por sí mismos y a los que reconocemos por lo mismo dignidad. De allí que se plantean apuestas como conquistar la visibilidad, la lucha por el reconocimiento legítimo, la tradición dialógica, la situación ideal del habla. Se dice que la comunicación obliga. Cualquiera que desea argumentar en serio que ha aceptado implícitamente una norma ética, por decirlo con Apple, todos los seres capaces de comunicación lingüística deben ser reconocidos como personas, porque en sus acciones y expresiones son interlocutores virtuales de una discusión, y la justificación ilimitada del pensamiento no puede renunciar a ningún interlocutor y a ninguna de sus aportaciones en la discusión. ¿Qué es el reconocimiento cordial? Es la capacidad de sufrir y de gozar con otros que brota del vínculo compasivo. Y nos llama poderosamente la atención algunas preguntas de las niñas y los niños sobre cómo se hacen amiguitos los astros, cómo se comunican los árboles, si los animales conversan entre ellos. O sea, son elementos que dan cuenta de una sensibilidad moral hacia los otros y hacia lo otro. La compasión, dice Adela Cortina, es el motor de ese sentido de la justicia que busca y encuentra argumentos para construir un mundo a la altura de los que merecen los seres humanos. Es el vínculo compasivo que brota de lo más profundo del corazón. Aprender a degustar lo valioso tiene que ver con la reflexión kantiana sobre los imperativos morales. Descubre pues en las entrañas de la vida moral el valor de la libertad personal, entendida como autonomía de unos seres que valen por sí mismos y a los que reconocemos por lo mismo dignidad. Esos seres son igualmente autónomos, igualmente valiosos por sí mismos y dignos, capaces de vivir como señores en sus vidas, es decir, sobre sus propias leyes. Una vida digna de ser vivida. Los valores permiten acondicionar la vida, hacerla habitable y a la vez valen por sí mismos, tienen dinamismo, atraen. Las capacidades son valiosas y cultivables por sí mismos. Autonomía, igualdad y solidaridad son sin duda indispensables para un diálogo que pretenda desentrañar qué es lo justo, pero a la vez, si son valiosas en sí, atraen por sí mismas ese dinamismo. Estos son pues los elementos para tener en cuenta: la capacidad de estimar valores con un sentir común que les permita sintonizar con los demás afectados, con narraciones suficientes como para comprender la fuerza de los argumentos, con la capacidad de reconocer al otro en su alteridad, de construir su propia identidad moral, con un carácter forjado día a día para intentar descubrir el mejor argumento, con un profundo sentido de la compasión que brota del reconocimiento recíproco entre los que se saben, no solo interlocutores válidos, sino carne de la misma carne y hueso del mismo hueso. Cultivar la virtud de la cordura, un injerto de la prudencia con el corazón de la justicia, es el secreto de la educación moral. Entender común, sentir común, como elementos para la convivencia. La comunicación se dice de muchas maneras. La voluntad de justicia es querer descubrir el mejor argumento, un carácter dispuesto al reconocimiento, la cordura como la virtud soberana. Y en los principios de una ética cordis, o sea, de una ética pasada por el corazón,
La comunicación necesita aspectos epistémicos del vínculo comunicativo como aspectos cordiales. ¿Y cuáles son? El entendimiento común, sentir común, estructura cognitiva, la capacidad de estimar valores, virtudes para dialogar en serio, antenas para sintonizar con narraciones, testimonios, historias de vida, un profundo sentido de la justicia y experiencia de la compasión. Los principios con los ciudadanos y ciudadanas de sociedades pluralistas se entienden moralmente. Los principios de una ética cívica cordial, no instrumentalizar a las personas, es el principio de la no instrumentalización, empoderarlas, que es el principio de las capacidades, y distribuir equitativamente las cargas y los beneficios, teniendo como referencia intereses universalizables, que es el principio de la justicia distributiva. Tener dialógicamente en cuenta a los afectados por las normas a la hora de tomar decisiones sobre ellas, el principio dialógico. Trata eso de que los acuerdos de convivencia tienen que ser construcciones de carácter dialógico. Minimizar el daño en el caso de los seres sintientes no humanos, los animalitos, y trabajar por un desarrollo sostenible. Y esto tiene que ver con el principio de responsabilidad por los seres indefensos no humanos. Educar pues para una ciudadanía cordial en el nivel personal nos plantea que podemos aprender a motivarnos a nosotros mismos, a perseverar en nuestros empeños, a controlar los impulsos, a regular nuestros estados de ánimo, a evitar que la angustia interfiera en nuestras capacidades racionales, a diferir las gratificaciones, a desistir al impulso, puente de acceso del deseo a la voluntad, a organizar la propia vida con inteligencia, que significa saber ordenar las distintas metas, apostando por el esfuerzo presente para posibilitar el mayor bien a mediano y largo plazo. Para que la vida compartida funcione bien y para que sea alto el nivel moral de la sociedad, importa que los ciudadanos tengan virtudes bien arraigadas y se propongan metas comunes desde el respeto mutuo y desde la amistad cívica. Educar ciudadanos auténticos desde el comienzo de la vida, verdaderos sujetos morales dispuestos a obrar bien, a pensar bien y a compartir con otros acción y pensamiento. Los 3 ejes de la educación moral, según Adela Cortina, son: 1. Conocimiento, transmisión de habilidades y conocimiento para perseguir cualesquiera metas. 2. Prudencia necesaria para llevar adelante una vida de calidad, sino una vida feliz. Y 3. Sabiduría moral, que cuenta con 2 lados esenciales: justicia y gratuidad. La calidad de vida depende del ejercicio de actividades estrechamente relacionadas con la capacidad de poseerse a sí misma y la capacidad de no enajenarse, de no expropiarse. Necesitamos, quien lo duda, alimento, vestido, casa y cultura, libertad de expresión y conciencia para llevar adelante una vida digna. Pero necesitamos también, y en ocasiones todavía más, consuelo y esperanza, sentido y cariño, esos bienes de gratuidad que nunca pueden exigirse como un derecho, que los comparten quienes los regalan, no por deber, sino por abundancia del corazón. Educar personas con corazón, con un profundo sentido de la justicia y con un profundo sentido de la gratuidad. Esa es la razón compasiva en el sufrimiento, compasiva en el gozo. Entonces, hasta aquí llega esta reflexión con una invitación muy especial de seguir reflexionando, educando desde el amor y desde la conciencia
agenciando procesos de justicia educativa para que las niñas y los niños de los sectores populares y para que las niñas y los niños de todos los sectores tengan maestras y maestros que los acompañen en la construcción de un sentido de vida y de un proyecto de realización humana.